la palabra al diputado Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. Más allá de todo lo que se dijo, con algunas diferencias, yo creo que sí hay que hacer historia, porque sin precisión es muy difícil encontrar un diagnóstico cierto y queda mucho más lejos la distancia para la solución. Pero entiendo lo que plantea la diputada sobre la cuestión política. Y más allá de todo lo que se dijo aquí, a mí me parece muy importante que esta Cámara trate de discutir qué significa lo que pasó esta semana con la llegada de Gendarmería y con la llegada de parte del Ejército a la ciudad de Rosario. No es un hecho común, ni mucho menos al revés. Acá se planteó esta cuestión de cómo la nación supuestamente olvidaba la provincia o decididamente la olvidaba. Pero me parece que es imprescindible pensar que estas cuestiones trascienden largamente la geografía de Rosario. Estos son planes continentales. En el año 2006, el gobierno de Felipe Calderón en México, el 11 de diciembre de 2006, anunció la guerra contra el narcotráfico. Puso al ejército a trabajar en la lucha contra las bandas criminales que tiraban todas las semanas entre 30 y 50 muertos por semana en distintos lugares de México. La lucha fue atroz porque además el ejército manejaba la jurisdicción y las armas a favor de uno de los carteles mexicanos. Carteles, dimensión nacional, carteles, dimensión nacional. El Estado mexicano, a través del ejército, se convirtió en el principal cartel de toda América y fue el que asumió después la distribución de droga para el principal país consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Hasta el día de hoy, los organismos de derechos humanos de México, las propias Naciones Unidas, hablan que el costo de esta guerra le trae al pueblo mexicano 300.000 víctimas. 300.000 víctimas. 11 de diciembre del 2006. El 25 de noviembre del 2010, Lula da Silva, alguien a quien respeto, quiero y admiro, cuando en la zona de Peña, en Río de Janeiro, mataron a 30 personas inocentes, decidió también enviar al ejército. Ahí fue la famosa toma de la favela La Rosinia. 40.000 personas murieron desde entonces hasta aquí. El resultado es que Brasil hoy sigue siendo el segundo exportador de cocaína de América al mundo. El tercero es la Argentina y el primero es Colombia. Colombia, el primero que implementó a partir de lo que se llamó el Plan Colombia, la llegada del ejército a los barrios de las principales ciudades de Colombia. Eso generó 800.000 víctimas, de acuerdo a lo que dijo Gustavo Petro el año pasado cuando asumió como presidente de Colombia. Lo que pasó esta semana en Rosario es gravísimo, porque además hay una fenomenal hipocresía. El gobierno nacional le hace caso a la señora Patricia Bullrich, que es la vocera del Comando Sur del Ejército norteamericano. Alguien que sabe precisamente cada una de estas informaciones que yo les comenté a ustedes, porque eso lo discutimos con la propia Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y nosotros tuvimos el privilegio de estar por primera vez aquí en la Cámara de Diputados. Le dijimos que era una barbaridad pensar en eso, por estas cuestiones que Patricia Bullrich sabe. Lo más tremendo es que Patricia Bullrich propone esto y el que ejecuta y lo lleva adelante es un gobierno supuestamente nacional y popular. A mí me duele mucho que esto sea así, pero es efectivamente lo que ocurrió. Y la llegada de los gendarmes se hace con el aplauso, como bien se dijo aquí, de algunas vecinas y algunos vecinos de Empalme Granero, porque están cansados, hartos de la corrupción policial que libera la calle, que negocia la calle, para entregar al barrio a que sea explotado laboralmente, económicamente, a través de las celebraciones e incluso en el rol de viviendas, porque las viviendas en los barrios
se alquilan por 6 meses porque al 6 meses son usurpadas de nuevo por la banda narco policial para sacarlo para que entre otra familia que está en lista de espera. Entonces estos gobiernos de facto, como lo definió la justicia provincial, este Estado paralelo, como lo definió ahora la justicia federal, de lo que está pasando en Vía Honda, o que la extraordinaria pastoral de los barrios y la pastoral de adicciones, que depende del Arzobispado de Rosario, sacó un documento brillante, a mi entender, el pasado 7 de marzo, en donde habla del silencio de los sectores políticos, de los sectores empresariales. Es brillante ese documento. Y habla que se ha constituido en los barrios donde están presentes, que dicho sea de paso son casi todos en Rosario, se ha constituido un paraestado, configurando esto que les venimos contando de hace rato, bandas narcopoliciales que constituyen gobiernos de facto, que constituyen paraestados. Frente a esta realidad en la que estamos, ¿dónde favorece la llegada de los gendarmes? En una gran mentira. Los gendarmes estuvieron presentes como nunca el año pasado. Y tuvimos el año pasado la mayor cantidad de asesinatos, 288 asesinatos. ¿Dónde está la ecuación mágica que nos hace creer que la llegada de gendarmes nos va a dar seguridad? ¡Mentira! Y además el negocio que procede de esta idea implementada en América Latina por el plan diseñado por Estados Unidos. En México, 5.000 millones de dólares invirtió Estados Unidos en supuestas obras de infraestructuras en los barrios de las principales ciudades mexicanas. Sirvió para desarrollar la tecnología del ejército mexicano y matar 300.000 mexicanos. Colombia durante 10 años recibió 800 millones de dólares para transformar los barrios de Medellín. Se terminó el cartel de Medellín, pero surgieron 250 bancrín, se llaman en Colombia. Bancrín son las pymes de los carteles, bandas criminales. Lo que pasó esta semana en Rosario es gravísimo, porque no se responde a lo que decía el diputado Real con mucha sensibilidad, que fue el asesinato de Maximiliano Jerez de 11 años. No fue por eso. Fue por la repercusión internacional que tuvo la balacera contra el supermercado El Único, propiedad de la familia Rocuso Messi. Y esa exhibición en la tribuna internacional de lo que significó esa balacera generó que el gobierno nacional sobredimensione lo que pasa en Rosario y manda a esta gente que no sabe qué hacer, porque dicho sea de paso, tampoco nosotros sabemos qué diablos van a hacer acá, porque en la Junta Provincial de Seguridad no nos dijeron ni una sola línea sobre cómo va a ser la coordinación entre fuerzas provinciales y fuerzas federales, que jamás nos informaron, pero no de ahora, desde cuando llegaron justamente con la señora Patricia Bullrich, en el gobierno que liberó todos los puertos para que entrara cualquier cosa en los puertos privados, al eliminar el SENASA en enero del 2016. Porque eso ha hecho el macrismo. Y cuando llegaron los gendarmes a la provincia de Santa Fe, no hubo un plan de acción que se conociera y no hubo ninguna coordinación entre fuerzas federales y fuerzas provinciales. Como pasa ahora, en donde no existe esa coordinación, en donde no se comparte información. Lo que hemos tenido además de la realización de este paraestado que dicen los sacerdotes de barrio, esta semana, como bien se dijo aquí, es una semana muy importante para la cuestión de qué justicia provincial vamos a tener para perseguir qué tipo de delitos. Si la justicia provincial va a estar diseñada morfológicamente por los dictados del señor Gutiérrez, vamos a tener una justicia que va a dejar de lado los delincuentes de guante blanco y se va a tirar para llenar aún más las cárceles atestadas de gente de abajo. Pero también en esta semana en donde se produjo esto, donde se está produciendo esto,
Hubo una causa en donde aparecieron 3 policías muy famosos de la historia de los últimos 30 años en la provincia de Santa Fe. Por un lado, el señor Alejandro Franganillo, actual secretario de Seguridad del municipio de Granadero Baigorria. Alejandro Franganillo vive en Granadero Baigorria y él se jacta de haber recibido cursos de instrucción de contrainteligencia de las Escuelas de las Américas en Panamá. No vamos a hablar de las Escuelas de las Américas en Panamá, aunque sé que hay gente joven que no sabe de qué se trata, pero lo cierto es que ese hombre se jactaba de esas cuestiones, fue la mano derecha de una jueza que también tuvo cierta celebridad, la doctora Laura Inés Cosidoy, en la Justicia Federal de Rosario, que había determinado que un hombre que se llamaba Halford era así como Pablo Escobar Gaviria en Rosario. Halford fue secuestrado en su momento, fue detenido y le secuestraron 8 kilos de marihuana y fue planteado en aquel gobierno de Carlos Reutemann como si fuera Dillinger y Pablo Escobar Gaviria juntos. Franganillo siguió trabajando y ahora estaba trabajando en una asociación ilícita con otros 2 policías, el otro José Luis Raffo. Raffo había denunciado la corrupción policial, estuvo 5 años preso por formar parte de los Monos y ahora está prófugo. Y está prófugo porque alguien de la Agencia Federal de Información, AFI, lo que se llama comúnmente para nosotros la CIDE del siglo XXI, las agencias de investigaciones, los muchachos de inteligencia, los servicios, como le decimos nosotros, le vendió la investigación que le estaban haciendo a él y se profugó el tipo. Raffo tiene contacto con todas estas bandas narcopoliciales y le trae armas de Brasil. Esa es la investigación que se está haciendo. Y el tercero, el comisario Marcelo Mendoza, había sido jefe hasta hace no mucho tiempo de la Unidad Regional 2 de Policía con asiento en Rosario. Y ahora era jefe de la Unidad Regional con asiento en Villa Constitución. Si vos ponés a tipos así a manejar la policía, claramente la policía va a laburar para que el delito se expanda. Y este es el gran problema político. ¿Algún día enfrentaremos desde la política santafesina los nichos de corrupción de la policía? ¿Algún día sacaremos a los policías que hacen posible que en determinados horarios en Empalme Granero manejen las bandas narcopoliciales? Lo que pasa en La Flores, lo que pasa en Vía Honda. Eso me parece que es fundamental, porque no lo van a resolver los gendarmes. No lo va a resolver tampoco el ejército. Y cuidado, porque en todas aquellas experiencias que les conté, en la de Colombia, en la de México y en la de Brasil, siempre se decía, el ejército va a estar en los barrios de manera democrática, son las Fuerzas Armadas de la democracia. Lo mismo que dijo el presidente de la Nación antes de enviar los integrantes de un ejército que ahora dice que vienen desarmados. Así que es fundamental plantear interrogantes sobre cómo se van a manejar los gendarmes que llegaron, cómo se va a manejar el ejército, porque cuidado que este es un plan continental. En noviembre del año pasado, la empresa Cargill, que es la síntesis de Estados Unidos en el negocio fundamental que tiene la Argentina, que es la exportación de granos, junto a las Fuerzas Armadas Argentinas van a poner un puerto en General Alvear. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas junto a Cargill? No lo sabemos. El embajador norteamericano en Paraguay ya desarrolló en noviembre pasado la idea que el plan maestro de lo que ellos llaman la hidrovía lo va a hacer el comando de ingenieros del Comando Sur del Ejército norteamericano. ¿Por qué tanto interés? No por los barrios, no por lo que pasa en los barrios, por el negocio millonario enorme que pasa por el río Paraná. La Universidad Nacional de Rosario dijo con exactitud, 111 millones de dólares es lo que genera el narcotráfico en Rosario en un informe oficial que sacó en el año 2018. 111 millones de dólares. Y 20.000 millones de dólares son los que se van por los puertos privados que están en la ladera del río Paraná. Cuidado que lo que pasó esta semana en Rosario
además de ser una respuesta para la tribuna internacional por el atentado contra el supermercado de la familia Rocuso Messi, es también parte de un plan piloto que usan la excusa de Rosario para hacer posiblemente otras cosas, y nosotros por lo menos tenemos que advertir, preguntar en voz alta qué hace o qué va a hacer el gobierno provincial, nuestra fuerza de seguridad y los gendarmes y el ejército aquí, porque se están moviendo intereses muy fuertes que es preciso por lo menos alertar. Qué alegría poder decirle gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.